Continuando con la clase de barroco y barroco tardío, vamos a analizar la arquitectura del siglo XVII y el contexto en el cual ésta se desarrolla y las características arquitectónicas que posee. A partir del siglo XVI, la teoría de Copérnico del movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la rotación de la Tierra sobre su eje ponen en crisis las ideas teológico-religiosas que consideraban a la Tierra como la elegida por Dios y el centro del universo, y el hombre como centro de ese universo. Se pone en crisis así ese universo cerrado, unitario y finito. A partir de ese momento se emancipan las ciencias naturales de la teología, acelerando su desarrollo. El siglo XVII va a ser clave para el desarrollo de la ciencia moderna. Tiene por objetivos comprender el universo, calcular sus leyes y las leyes de la naturaleza, para de este modo poder conocer el universo y dominarlo. La conciencia de comprender las leyes del mundo y haber vencido a la naturaleza al entenderla, le dan un nuevo sentimiento de orgullo y confianza al hombre del siglo XVII. El individuo había reconquistado de este modo el equilibrio existencial que había perdido en las primeras décadas del siglo XVI. El hombre es aún cristiano y quiere integrar su fe con la comprensión de la naturaleza y del carácter humano heredado de la antigüedad. El hombre moderno necesitaba construir una ciencia, un arte, una moral autónoma de la religión, y para ello requiere de la ciencia del conocimiento y de los métodos para construir ese nuevo mundo. El conocimiento del universo y sus leyes se logra a partir del desarrollo de las ciencias. Los descubrimientos científicos van a demostrar que el universo puede entenderse. Giordano Bruno es un astrónomo, teólogo y filósofo que vive en la segunda mitad del siglo XVI, cuyas ideas sobre el infinito van a ser decisivas para el desarrollo de este concepto en el siglo XVII. Cuestiona la doctrina filosófica y teológica oficial de la Iglesia. Como Copérnico, rechazaba la idea de que la Tierra fuera el centro del cosmos. Más aún, llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, repleto de nuevos mundos, donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Cambia la tradicional concepción de infinito como lo indeterminado, sin límites. Para Bruno, infinito significa la inmensurable riqueza de la realidad y el poder ilimitado del intelecto humano. Dos científicos van a ser decisivos para el desarrollo de las ciencias modernas: Kepler y Galileo Galilei. En 1609, Kepler enuncia las leyes a las que responden los movimientos de los planetas. Estos giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Copérnico había planteado que estas órbitas eran circulares. El tiempo que tardan en hacer un circuito completo depende de la distancia a la que se encuentra el Sol. Esto plantea el movimiento y el dinamismo de la elipse. Dos invenciones de Galileo Galilei van a ser decisivas para el conocimiento del mundo: el telescopio, que permite explorar el cosmos infinito, y el microscopio, que permite descubrir los sistemas que componen la naturaleza hasta en sus más mínimas partículas. El primer telescopio astronómico permite formular las leyes de la velocidad de la caída de los cuerpos. Concluye que todo el universo responde a las mismas leyes físicas. De este modo, la ciencia se va aproximando a entender y a enunciar las leyes que describen el mundo y describen la relación del hombre con ese mundo. Otra figura fundamental para las ciencias del siglo XVII va a ser René Descartes, que es un filósofo, matemático y físico francés que vivió en la primera mitad del siglo XVII. Descartes se lo concibe como el padre de las ciencias modernas. En su discurso del método plantea que las verdades básicas del universo pueden descubrirse por medio de la razón,
sin la intervención de la experiencia. Aquí plantea una de las grandes diferencias con respecto a la ciencia del siglo XVIII, que basa su conocimiento en el empirismo, en la experimentación. Para Descartes, habiendo descubierto que puede dudarse de todo, concluye de que su duda en tanto pensamiento representa la única certeza. Sobre esta certeza procede a elaborar un sistema comprensivo de hechos. El racionalismo de Descartes se basa en las certezas o en las normas. Estas normas que después derivan en axiomas, que son las leyes que rigen el universo. La concepción de Descartes es una concepción a priorística de las ciencias. En 1650 descubre las coordenadas cartesianas creadas a partir de la aplicación de la matemática y de la ciencia que se desarrolla en la geometría analítica. El universo podría interpretarse para Descartes mediante el uso de las matemáticas. La ciencia del siglo XVII, basada en la razón, planteaba que el mundo se lo entendía a partir de la sistematización axiomática de ese universo. ¿Esto qué significa? Que el universo se estructuraba a partir de una serie de sistemas. Cada uno de estos sistemas constituían un conjunto de partes que ordenadamente conformaban un todo funcionalmente. Este mundo, así planteado, podía ser absoluto e integrado, pero a la vez era abierto y dinámico. Se lo podía entender a partir de los axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son las leyes que regían y que daban orden a ese mundo y eran verdades absolutas. Por otro lado, eran verdades concebidas a priori, no a partir de la experiencia como sería en el siglo XVII. El hombre del siglo XVIII. El hombre del siglo XVII necesitaba pertenecer a un sistema, con normas, con un orden y con ciertas certezas. Se adhieren a los sistemas políticos que dominan el mundo, que pueden ser los sistemas absolutistas o los religiosos, como el sistema contrarreformista de la Iglesia Católica. El siglo XVII va a ser un siglo de fuerte tensión entre la Iglesia y la ciencia, ya que los avances de esta van a poner en cuestión las verdades teológicas que hasta el siglo XVI no se discutían. Frente a esto, la Iglesia refuerza las normas y los preceptos teologales. Se consolida de este modo un fuerte dogmatismo religioso. El concepto de dogma, aparece con gran fuerza. ¿Qué es el dogma? Es la doctrina o sistemas de pensamiento de la Iglesia que no se pone en duda. Adquirió su gran significación religioso-doctrinal a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI. Los dogmas son aquellas verdades reveladas por Dios que de modo directo reconocidas por la Iglesia y establecidas como objetos de fe obligatoria. Son principios innegables e indiscutibles. Dentro de este contexto, el arte va a ser fundamental como un elemento fundamental para la propaganda de la fe. Entonces la arquitectura religiosa está al servicio de esa idea de misterio y espectáculo para reforzar el concepto ese de la Iglesia triunfante del siglo XVII. Los grandes temas del mundo artístico barroco van a ser el movimiento, la luz y el ilusionismo escenográfico. El movimiento barroco deriva de la interpretación de la naturaleza como un acontecimiento dinámico y viene representado por el infinito y la relatividad de la percepción. El movimiento en arquitectura va a estar materializado en el uso de las plantas elípticas y la pared ondulada. La luz también va a ser un elemento, va a ser un centro de debate durante el barroco, tanto en el arte como en la arquitectura. El arquitecto Bernini ilumina sus obras desde fuentes ocultas, generando esa idea de la luz escenográfica y que se materializa espacialmente. El ilusionismo óptico, derivado del binomio forma y luz y forma y color,
tiene su particular traducción en el carácter escenográfico de la arquitectura barroca. El nuevo estilo se va a manifestar tanto en los elementos como en el conjunto del edificio. Estos conceptos de la arquitectura barroca van a experimentarse formalmente a partir de la obra de tres arquitectos italianos, Borromini, Guarino y Bernini. Ellos logran, en un modo sintético en su arquitectura, reunir y desarrollar estos conceptos de extensión, recorrido y centro. El barroco del siglo XVII va a ir desarrollando sus características formales a partir de la obra de tres arquitectos con formaciones y personalidades muy diferentes entre sí. Estos tres creadores supieron expresar y materializar en sus obras las ideas filosóficas y científicas del siglo XVII. Esta arquitectura constituiría una influencia fundamental para el desarrollo del barroco tardío en el siglo siguiente, cuyas diferencias no se deben entender como una ruptura, sino como una continuidad y evolución estética de las características del barroco del siglo XVII. Gian Lorenzo Bernini fue escultor, pintor y arquitecto. Nace en Nápoles en 1598 y su formación se desarrolla primero en el taller de escultor de su padre y luego como arquitecto en la obra de San Pedro. Las características de la obra de Guarino es un arquitecto mucho más clásico, subordinando las partes de la arquitectura y la escultura al todo y la textura y trabaja mucho con la textura de los materiales y fundamentalmente con la luz. En contraposición a Bernini, Francesco Borromini nace en Lugano, en lo que es actualmente Suiza, en 1599, y va a ser hijo de un cantero. Su formación va a estar dada precisamente por el trabajo en las canteras tallando piedra. Esto hace que la obra de Borromini va a ser una obra mucho más experimental que clasicista. Trabaja sobre los materiales y sobre la expresividad de su obra, que van a estar integradas por partes y como elementos dentro de un gran contenedor o salón. Uno de los grandes aportes que tiene Borromini al barroco va a ser precisamente el uso de la pared ondulada, que va a ser la gran expresividad y va a trabajar el espacio, ¿no?, a partir de esa idea de la envolvente ondulada que lo va a ir configurando y dándole forma característica al espacio barroco del XVII. Guarino Guarini es más joven que los dos arquitectos anteriores. Nace en 1624 en Módena, en Milán. Fue un sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto, donde en sus obras hay una fuerte impronta de sus estudios matemáticos y de sus conceptos filosóficos. Guarino Guarini lleva a cabo sistemáticamente el método propuesto experimentalmente por Borromini. Guarino expresa muy bien ese mundo abierto del siglo XVII. La importancia que tiene Guarino en la sistematización del espacio arquitectónico va a estar dada por que logra plasmar la idea de Borromini de hacer del espacio un elemento constitutivo arquitectónico. Esta idea la toma Guarino y emplea esto en la arquitectura en el concepto de sistematizar células organizadas según un principio de yuxtaposición pulsante. Todos estos conceptos Guarino los recoge en su obra teórica, el Ars Combinatoria. Finalmente, el padre, Andrea Pozzo, va a ser fundamental para el trabajo en las obras arquitectónicas al introducir el tema del desfondamiento pictórico. Andrea Pozzo realiza un tratado de perspectiva donde plantea la perspectiva tridimensional para los artistas y los arquitectos. El espacio religioso va a ser el gran protagonista y la gran novedad en la arquitectura del siglo XVII.
Este espacio barroco va a estar estructurado a partir de un centro en base a 3 ejes en equilibrio, 2 horizontales y un tercer eje vertical. Borromini, en la iglesia de San Ivo a la Sapienza, va a sintetizar las ideas barrocas de centralización y extensión. La centralización va a estar dada por la configuración formal de la planta en base a 2 triángulos superpuestos, cuya envolvente, materializada por la pared ondulada característica de Borromini, va a moldear un espacio que, si bien es centralizado, va a ser a la vez dinámico. El concepto de extensión está representado por el tercer eje vertical, que se prolonga hacia la cúpula, cuya arquitectura constituye una continuidad del envolvente de la planta. En la configuración de ese eje vertical tiene una importancia esencial el tratamiento de la luz, constituyéndose la cúpula en un foco luminoso. La cúpula de San Ivo pierde su carácter tradicional de cubierta estática, ya que el plegado de su envolvente, que continúa la compleja forma de la planta, experimenta un proceso de expansión y contracción que gradualmente va atenuándose hacia el anillo de la linterna, la cual constituye un foco luminoso que enfatiza el eje vertical. San Ivo es uno de los espacios unitarios del barroco que, a pesar del dinamismo de la planta y la configuración de su envolvente, genera ese espacio unitario y centralizado. En la definición del espacio barroco va a ser fundamental el uso de 3 recursos arquitectónicos: la luz escenográfica, la flexibilización de los límites y la pared ondulada. Estos 3 recursos los desarrollaremos en las diapositivas siguientes. La luz escenográfica va a ser fundamental en los espacios religiosos. Va a permitir lograr el dramatismo y la propaganda de la fe como una cuestión sensorial que va a trascender la razón y la mirada del espacio ese, que se convierte en otra cosa completamente diferente por la luz a lo que es en realidad la configuración del mismo arquitectónicamente. En muchos casos, como en este caso de Bernini, Bernini va a ser el máximo maestro y el mayor exponente en el trabajo de la luz como parte del espacio para crear esa escenografía, ¿no?, que trasciende lo mundano y lo terrenal, para tener esa idea de lo supranatural. El emisor de la luz, en muchos casos, como por ejemplo en esta iglesia de Santa Victoria en Roma, ¿no?, donde en el altar del éxtasis de Santa Teresa el uso de la luz escenográfica es fundamental para lograr ese impacto emocional. Vemos cómo, tanto desde el punto de vista de la luz cenital, que se maneja con esa luz coloreada donde además el foco no se lo ve, como en el altar propiamente dicho, que tiene un foco luminoso que ilumina esos rayos de luz y el conjunto escultórico, pero no se ve el foco, lo que le da más dramatismo aún a la composición. En el caso de la flexibilización de los límites, se utilizan 3 recursos fundamentalmente. Uno de ellos es el plegado de los muros, como en el caso de San Ivo a la Sapienza de Borromini, y que también lo usa Guarino Guarini en San Lorenzo de Turín. Otro de los recursos es el uso de la perspectiva tridimensional, como vemos en la iglesia de San Ignacio de Fra Pozzo, que además, a través del tratado de Fra Pozzo, se va a difundir en los pintores de la época. Esta perspectiva tridimensional plantea el desfondamiento de las cúpulas, bóvedas, ¿no?, lo cual, digamos, enfatiza esa idea del tercer eje vertical.
Y finalmente el uso también de la luz, como el caso de Guarino Guarini acá en la cúpula de San Lorenzo de Turín, va a ser otro de los elementos fundamentales para lograr esa flexibilización de los límites en las iglesias y que colaboran y enfatizan la idea de dinamismo del espacio barroco del XVII. La pared ondulada de Borromini. Borromini entiende el espacio como una unidad que puede articularse pero no descomponerse en elementos independientes. En esta concepción espacial, la pared ondulada va a ser fundamental para la definición de ese espacio. Este espacio se configura mediante la continuidad de los muros perimetrales que se ondulan o pliegan para darle forma al espacio final, a ese espacio unitario. La fachada también va a expresarse en la obra de Borromini con esa concepción de pared ondulada que va a relacionar plásticamente el interior y el exterior de la iglesia. Aquí en la diapositiva vemos como, por ejemplo, en el caso de la fachada de San Carlos a las Cuatro Fuentes, es una calle donde la fachada ondulada le va a dar ese espacio propio, ¿no?, y característico de la iglesia. La pared ondulada ya la vimos en el caso de San Ivo, cómo va a ser fundamental para definir ese espacio religioso, ¿no?, unitario y con el foco puesto en la cúpula, ese espacio religioso triaxial. Independientemente de su tamaño y de la función en particular, toda iglesia es un centro o un lugar donde se exponen los dogmas fundamentales de la religión católica. Es por ello que la centralización barroca va a ser fundamental, ¿no?, y se va para este cometido, y va a ser diferente a la centralización renacentista, no solo por la forma, sino también por el contenido. En el barroco se van a dar dos tipos fundamentales de arquitectura sacra. Las iglesias longitudinales, que, basadas en la tradición de la iglesia longitudinal romana, ¿no?, acentuaba el creciente movimiento característico del barroco, dándole profundidad y remarcando el eje vertical de las cúpulas. Y el segundo tipo, que es utilizado en general en iglesias de menor tamaño y que va a ser una de las de las producciones más características y novedosas del barroco, va a ser la iglesia de planta central alargada. Nosotros aquí en la serie tipológica recogimos una serie de iglesias, ¿no?, en general, salvo la de Sant'Andrea al Quirinale, que es de Bernini, y la de San Lorenzo, que es de Guarino. Las otras tres, San Carlos a las Cuatro Fuentes, San Ivo a la Sapienza y Santa Agnés in Agone, son de Borromini. ¿Por qué? Porque Borromini fue uno de los principales arquitectos que desarrolló este tipo arquitectónico. Estas iglesias son quizás, como ya hemos dicho, las producciones más originales del barroco eclesiástico del siglo XVII, ya que en ellas hay una búsqueda deliberada de lograr esa integración espacial, conjugando los conceptos barrocos de centro, recorrido y extensión. Guarino Guarini va a ser el arquitecto que articula la arquitectura del siglo XVII y XVIII, ya que si bien vive y trabaja en el siglo XVII, la difusión de sus tratados y en consecuencia el conocimiento de sus teorías se concreta en el siglo siguiente. De una u otra forma, la mayoría de los arquitectos que trabajaron en el siglo XVIII van a estar influenciados por la obra de Guarino Guarini. Las plantas de las iglesias de Guarino se generan a partir de la sistematización de células espaciales. Este modo de proyectar va a estar recogido en el tratado que escribe Guarino y que se publica posteriormente a su muerte, que se llamaba el Ars Combinatoria. En él planteaba 5 operaciones básicas para el diseño de las iglesias
y estaban dadas por la germinación simétrica, la ondulación, la compenetración, la superposición aditiva y la estructuración luminosa. En las diapositivas siguientes nosotros vamos a explicar cada una de ellas y cómo esta operatoria formal va a terminar siendo característico de la arquitectura de Guarini y de la arquitectura del siglo XVIII. Las teorías de Guarino-Guarini las vamos a analizar en la iglesia de San Lorenzo de Turín, que realiza en 1667 para la corte de Saboya. Vemos cómo es una iglesia. La iglesia está ubicada en el interior del palacio, no es una iglesia que esté abierta hacia el espacio público, y es una iglesia centralizada alargada de dimensiones relativamente pequeñas. En su diseño aplicaría las 5 operaciones que recoge tiempo después en su tratado. La primera de ellas, que es la germinación simétrica, le sirve para definir la planta. ¿Y en qué consiste la germinación simétrica? Es el crecimiento a partir de unidades elementales diferenciadas. Guarino-Guarini utiliza 2 tipos de células espaciales. Las células espaciales toman como figura ya sea la base del círculo, el octógono, el hexágono o la elipse, y se combinan entre ellas para definir la planta. Dijimos que utiliza 2 tipos de células espaciales, unas positivas y otras negativas. Las positivas están encerradas en un contorno cóncavo y las negativas encerradas en un contorno convexo. Articulan estos distintos tipos de célula para definir finalmente el trazado de la planta. De este modo, la planta resultante es una unidad que articula diversas formas geométricas que no pueden descomponerse en elementos individuales. Otras 2 operaciones, la de ondulación y compenetración, van a ser las que van a dar como resultado el espacio centralizado complejo de la iglesia de San Lorenzo de Turín. ¿Qué es la ondulación? Es la combinación de subunidades espaciales para crear continuidad. Aquí vemos una cierta influencia de la idea de las paredes onduladas de Borromini, pero que en el caso de San Lorenzo de Turín no están constituidas por paredes porque hay una unidad en el espacio, sino que esta ondulación se ve en los entablamentos de las columnas. La compenetración está dada por los espacios que se invaden unos con otros y hay una interpenetración recíproca de las células. Que esto también va a dar como resultado el dinamismo de ese espacio interior y una cierta complejidad barroca característica de la iglesia de San Lorenzo de Turín. En esta diapositiva vamos a ver más claramente esta complejidad espacial que tiene la iglesia de San Lorenzo de Turín como resultado de la aplicación de las 2 operaciones anteriores de ondulación y compenetración. Finalmente, las operaciones de superposición aditiva y estructuración luminosa van a completar esa idea del espacio triaxial barroco, ¿no?, enfatizando la dimensión vertical de la iglesia. ¿Qué es la superposición aditiva? A diferencia de lo que ocurría en las iglesias de Borromini, donde la iglesia tenía una unidad que no podía separarse y no había distinción entre lo que era el espacio de la nave con el espacio de la cúpula, en el caso de Guarini hay el espacio vertical se va produciendo a partir de la superposición de unidades autosuficientes. Y la estructuración luminosa, que es la generación de la fuente luminosa tan importante que es la cúpula de Guarino, ¿no?, va a dar también esa idea de verticalidad característico del espacio barroco.